Hola, estamos en Punto Crítico, programa de televisión de la Unidad de Medios de Comunicación de la Universidad Nacional de Colombia, y yo soy Carlos Alberto Patiño Villa, profesor titular. Dentro del paquete de reformas que el gobierno del presidente Gustavo Petro ha propuesto al país para su periodo presidencial, se encuentra pues una reforma que está en trámite en el Congreso y obviamente también ha generado una serie de expectativas y de polémicas muy importantes, y esa es la reforma del sistema pensional colombiano. Para entender qué está pasando con esta reforma, con esta propuesta, por qué hay que reformar o cuáles son los peligros de la reforma, conversaremos hoy con Kevin Hartman Cortés, quien es doctor en Ciencias Jurídicas por la Universidad Católica de Lovaina, en Bélgica, es investigador en la Cátedra de Excelencia ETIAS sobre las pensiones complementarias de la misma universidad. Doctor Hartman, muchas gracias por estar con nosotros en Punto Crítico. Hola Carlos, un honor para mí estar hoy aquí. Pues quiero iniciar esta conversación con usted frente a la siguiente pregunta, y es que en las noticias con las que amanecimos en Colombia hoy, pues amanecimos con una muy importante, y es que se dice que el sistema pensional es uno de los mayores de rendimiento económico dentro de los países de la OCDE. ¿Qué significa que sea uno de los sistemas de mayor rendimiento económico y a la vez haya una intención de reforma de este sistema? Bueno, eso significa, la noticia esencialmente de lo que se trata es de medir la gestión de las administradoras de los fondos de pensiones en términos de cuánto rendimiento tienen sus inversiones. Entonces, en los parámetros que mide la OCDE respecto a los países que están en esa organización que tienen fondos de pensiones, cuáles son las administradoras de fondos de pensiones o los fondos de pensiones mejor, que mejores rendimientos tienen en términos de inversión financiera. Y Colombia está en primer lugar, eso es una buena noticia sin duda alguna, eh, pero hay que tener en cuenta varias cosas, digamos, lo primero que hay que tener en cuenta es que la capacidad de gestión de las administradoras de fondos de pensiones está arreglada en la ley, está arreglada en un decreto normativo en realidad, que establece cuáles son los parámetros mínimos de inversión que deben tener los fondos de pensiones en digamos, en las tres fondos o, digamos, el sistema multifondos que tiene hoy en día el sistema de ahorro individual, que son conservador, moderado, de mayor riesgo, y el de retiro programado, que es aparte. Entonces, cuando se habla de rentabilidad acumulada, pues se habla de rentabilidad acumulada a lo largo del tiempo, y esos parámetros normalmente se pueden ver fraccionados en el tiempo a muy largo plazo, desde la entrada de los fondos de pensiones en el año 93, después de la ley 100, hasta hoy en día, o en fracciones de tiempo menores. Para dar un dato importante al respecto, la rentabilidad acumulada según las últimas cifras de la Superintendencia Financiera de Colombia en los últimos 10 años solamente, ¿sí? Digamos, sacamos los 90 del panorama. En los últimos 10 años, los fondos en cada uno de los portafolios que acabo de mencionar no tienen un rendimiento real muy alto. Si vemos, el conservador tiene un fondo, una rentabilidad acumulada de 1,16%, el moderado 1,55%, el de mayor riesgo, que es normalmente donde están los jóvenes, el 1,35%, y el de retiro programado el 2,40% en términos reales, es decir, descontando la inflación. ¿Eso qué nos quiere decir? Eso nos quiere decir que en un sistema de ahorro individual en donde las pensiones futuras están realmente basadas en los retornos que logren conseguir con las inversiones de capital que se hacen a través de las cotizaciones mensuales obligatorias, pues si esos rendimientos no son muy altos en términos reales, lo que va a pasar es que las pensiones futuras van a ser más bajas. Luego, es una buena noticia, por un lado, que en efecto los fondos de pensiones de Colombia tengan una gestión o un rendimiento muy alto en relación con los otros países de la OCDE, pero al mismo tiempo, cuando vemos el panorama al detalle, podemos ver que de cualquier manera esos rendimientos en sí mismos podrían no satisfacer las expectativas que puedan tener las personas que están en ese régimen respecto de su futura pensión. Aquí, Kevin, déjame preguntarte dos asuntos importantes. Uno, pareciera ser que estamos en un vaiván entre
si los pensionados colombianos tienen asegurado que el sistema los va a responder o si realmente hay una especie de mal desempeño económico. Lo digo además de cara a la reforma que se propone. Yo creo que es importante que todas las personas estén muy apropiadas de su pensión y de su futuro financiero, tanto no solamente en la vejez como también a mediano plazo y a corto plazo. Eso es muy importante, pero hay que tener en cuenta varias cosas. En primer lugar, pues cada uno de los regímenes, el sistema como funciona hoy en día, que esencialmente es un sistema paralelo que solo funciona así en Colombia, en donde existen dos regímenes en competencia, el fondo, digamos, el régimen de ahorro individual y el régimen de prima media. Ese sistema pues es un exotismo mundial, ¿cierto? No existe en otro país del mundo tal competencia. En Perú hay algo parecido, pero la competencia no es fluida porque si uno se pasa del régimen público al privado, se queda en el privado para siempre, no puede volverse a salir de allí. Y en el resto de países del mundo no existe un sistema comparable. Luego, es normal que en Colombia, después de 30 años de haber explorado un sistema de esa naturaleza, y encontremos unas divergencias tan grandes en materia de pensión para las personas que la logran respecto a si me pensioné por el régimen privado o si me pensioné por el régimen público, o en su defecto respecto a las personas que no alcanzan a pensionarse, si me hicieron la devolución de saldos en el régimen privado o la indemnización sustitutiva en el régimen público, encontramos unas diferencias muy grandes en el resultado a un esfuerzo equivalente. Y es normal que eso cree cierta ansiedad en los colombianos respecto de su futuro pensional, sobre la suerte que puede correr eh, cada una de las personas en el futuro después de años de cotización. Ahora bien, digamos, entendiendo la legitimidad y la importancia de esa preocupación, yo pensaría que habría que aproximarse a este tema con cierta prudencia. Uno, mirar los números y dos, mirar qué es lo que se quiere hacer con el sistema pensional, no solamente con la propuesta de este gobierno, sino también, digamos, otras propuestas alternativas que hay sobre la mesa. Luego, entiendo que los jóvenes tengan una cierta ansiedad respecto de su futuro pensional, yo mismo la tengo, ni más faltaba, pero creo que también eso hace parte de un paquete de ansiedades que tenemos hoy en día respecto a la imposibilidad de poder proyectarnos en el futuro con cierta seguridad, como existía o como esa posibilidad existía hace unos 50 o 40 años. Entonces, digamos, hay que mirar con cuidado los datos, hay que mirar con cuidado las cifras, los números, y tratar de aproximarse a esto con mucho cuidado, entendiendo que sí existe esa ansiedad y que es legítima sin ninguna duda, pero que no puede ir en contravía de la legitimidad misma del sistema o de cuestionar, en efecto, lo que, o de cuestionar en realidad las instituciones de previsión que tenemos, que llevan 60 años dando una cierta estabilidad el ingreso a algunas personas en Colombia. Kevin, en este punto yo quiero hacerte dos preguntas, una sobre la reforma, pero y otra obviamente sobre los antecedentes. La pregunta primera, y arranco por lo último, realmente no es, este no es el primer gobierno que intenta una reforma del sistema pensional, que intente ampliarlo mucho más, digamos, estructuralmente, y obviamente cuáles son los antecedentes frente a este asunto de esta reforma. Y la segunda es, ¿cuál es el núcleo real de la reforma propuesta por el gobierno actual? Bueno, en Colombia llevamos diagnosticando el problema pensional aproximadamente 20 años. O sea, 10 años después de la entrada en vigencia de la Ley 100, que entra en vigencia el 1 de abril del 94, ya empezamos a hablar de la reforma pensional necesaria en el país. Entonces, los antecedentes de esa reforma nos llevan a pensar en 20 años de diagnóstico más o menos uniforme a través del tiempo. ¿Y cuál es ese diagnóstico? En primer lugar, tenemos un sistema pensional que pensiona solamente a una de cada tres personas en Colombia, es decir, 2/3 de los adultos mayores en Colombia que deberían estar recibiendo una pensión o no reciben una pensión o reciben en todo caso un subsidio insuficiente. Eso es lo primero. En segundo lugar, tenemos un sistema de competencia que, como insisto, es un exotismo en el mundo y permite unos comportamientos extraños a la hora
de decidir sobre qué tipo de régimen me conviene más o me conviene menos, y una legislación que no es muy clara para mantener esa competencia en términos de igualdad. En tercer lugar, tenemos un sistema público de pensiones que, por la fórmula como se calcula la pensión de las personas que allí se pensionan, crea unos subsidios cruzados, de suerte que las personas que a mayor pensión reciban en el futuro van a recibir unos mayores subsidios que normalmente vienen de las personas que no se logran pensionar o del déficit que tiene que ser cubierto con impuestos. Tenemos un sistema privado de pensiones que la lógica de la capitalización, por muy buenos rendimientos que, de nuevo, insisto, tienen, son insuficientes para poder garantizar una pensión o de acuerdo con el sistema legal o con las reglas que exige la Ley 100 del 93 y la Constitución de Colombia. Entonces tenemos ese diagnóstico desde hace más o menos 20 años. Durante varios gobiernos se han intentado hacer varias reformas. Digamos, la reforma más importante que se hizo después de la Ley 100 del 93 fue la Ley 797 del año 2003, en donde se intentó, pero eso después se fue declarado inconstitucional, darle como un fin a una cosa que estaba ocurriendo. Usted se va a acordar, Carlos, que era el régimen de transición, que son aquellas personas que se eximían de la aplicación de la Ley 100 del 93 para calcular su pensión. Eso se declaró inconstitucional, pero bueno. Otra de las cosas que traía esa ley también era un aumento progresivo de la edad de pensión y de las semanas necesarias para poderse pensionar. Eso luego fue incorporado a la Constitución directamente por el Acto Legislativo 01 del 2005, que hizo tres cosas. Uno, digamos, subió la de pensión. Dos, le dio el punto final a la transición para el 31 de diciembre del 2014. Y tres, estableció cuáles son el mínimo de semanas requeridos para pensionarse. De ahí en adelante, el gobierno Santos se habló de introducir una reforma pensional relativamente similar a la que está estableciendo en este momento, el que está proponiendo el gobierno nacional. Tiene algunas diferencias, pero era relativamente similar, es decir, introducir un sistema que acabe con la competencia de los dos regímenes y unifique las reglas de pensionabilidad en el sistema. La propuesta del presidente Santos entonces era crear un sistema que se llama sistema multipilar, en donde el primer pilar de contribución obligatoria fuese a Colpensiones, pero estuviese acotado a un salario mínimo nada más. Eso se discutió, no se introdujo la reforma, en tanto que las prioridades gubernamentales en ese entonces estaban por otro lado. Y el gobierno del presidente Duque tuvo una pequeña modificación respecto a algo que se llama la introducción del piso de protección social, que luego fue declarado inconstitucional por el Consejo de Estado. Luego, esta es un poco la historia tanto de las ideas de reforma como los intentos de reforma. Hoy en día tenemos una propuesta del gobierno que se está tramitando en este momento, el segundo debate en la plenaria del Senado de la República, que de nuevo recoge algo de los diagnósticos que se han hecho en los últimos 20 años y recoge un poco la estructura de lo que se intentó hacer en el gobierno de Juan Manuel Santos, y es establecer, insisto, un sistema de pilares en donde se unifiquen las reglas de los dos sistemas y se trate de tomar, digamos, lo mejor de cada uno de los sistemas para crear uno mixto. El sistema, digamos, la reforma pensional esencialmente lo que trae es lo siguiente. En primer lugar, una base muy importante, subsidiada, que pretende cubrir a las personas que hoy en día no reciben pensión. Insisto, 2 de cada 3 adultos mayores de Colombia en edad de pensión no reciben ninguna pensión y que se encuentran en situaciones de pobreza. A ellos se les va a establecer un subsidio que sea equivalente a la línea de pobreza, 220.000 pesos aproximadamente. Un pilar semicontributivo que es para cubrir a las personas que, habiendo contribuido al sistema de seguridad social, producto de la informalidad laboral a lo largo de su ciclo laboral, no alcanzaron a contribuir lo suficiente para lograr una pensión contributiva, y por tanto se le va a establecer un subsidio también equivalente un poco a las contribuciones que hizo durante su vida laboral. Ese es el pilar semicontributivo y tiene unos problemas, pero ya podemos hablar más adelante de eso. Después viene el pilar contributivo, lo que yo llamo el primer pilar contributivo, que es esencialmente
un pilar de aseguramiento colectivo basado en el sistema o en la técnica del reparto simple, tal como funciona en Colpensiones hoy en día, de prestación definida, en donde los trabajadores formales hacen cotizaciones al sistema de seguridad social y la primera parte de su cotización va a ese fondo común para pagar las pensiones de hoy en día. Ese pilar tiene un techo de 3 salarios mínimos. Eso quiere decir que si su salario es entre 1 y 3 salarios mínimos, toda su contribución va a ir a ese pilar, pero si su salario es superior a los 4 salarios mínimos, la primera fracción hasta los 3 primeros salarios va al primer pilar y la segunda fracción va a lo que yo llamo el segundo pilar contributivo de ahorro individual, y esencialmente es escoger un fondo de pensiones de su preferencia para que se vayan acumulando las contribuciones que usted haga y ese fondo se vaya capitalizando a través del tiempo y al final de la vida laboral se le vaya a complementar la pensión garantizada por el primer pilar contributivo con los ahorros que se tengan en ese segundo pilar. Entonces, si se dan cuenta un poco, la lógica del nuevo sistema lo que trata es de mezclar las dos lógicas que existen hoy en día en el régimen que tenemos en Colombia para tratar de garantizar al máximo posible, uno, que la gente tenga claridad sobre las reglas de pensiones que existen, que los van a cubrir, y en segundo lugar, para tratar de moderar a los riesgos a los cuales están expuestos las personas, ya sea que están hoy en día en el régimen de ahorro individual o en el régimen de reparto simple. Eso es un poco la lógica del proyecto de reforma pensional. Discúlpeme, lo interrumpo ahí, es que ahí yo quisiera preguntarle eso que estás explicando. ¿Qué pasa con las tres ponencias que hay para este año? La ponencia positiva de la senadora Marta Peralta del Pacto Histórico, la ponencia negativa de la senadora Lorena Ríos de Colombia Justa y Libres y una ponencia alternativa de la senadora Norma Hurtado del Partido de la U. ¿Cómo esta explicación que estás dando, cómo se refleja en estas tres ponencias? En efecto, entonces lo que estaba describiendo se trataba era el proyecto de reforma pensional del gobierno nacional presentado por el gobierno en la Comisión Séptima, que pasa en el primer debate con algunos ajustes a varios detalles y que hoy en día está reflejada en la ponencia positiva de la senadora del Pacto Histórico, Marta Peralta. Pero en el trámite legislativo, los congresistas tienen cierta autonomía para hacer una de tres cosas: o plegarse a la ponencia positiva, o en su defecto presentar una ponencia de archivo, como fue el caso de la senadora Lorena Ríos de Colombia Justa Libres, tratando de argumentar por qué la ponencia o el proyecto de ley del gobierno o en un congresista es deficiente o es inadecuado de acuerdo con los argumentos que establezca la senadora. Y en ese caso no puede tener, digamos, si solamente existieran esas dos, el Congreso de la República en el segundo debate tendría que escoger con cuál de las dos se queda. Y normalmente se vota primero la ponencia de archivo. Si la ponencia de archivo no pasa, quiere decir que automáticamente queda en consideración la ponencia del gobierno, la ponencia positiva. Eso es lo que ocurre usualmente en varios proyectos de ley. Pero ¿qué ocurre? En este caso, el Congreso de la República también tiene la posibilidad de formular una cosa que se llama la ponencia alternativa, y es decir, tratar de recoger varios elementos de la ponencia positiva con unos detalles estructuralmente modificados y presentarla a consideración del Senado de la República. Entonces, hoy en día, el Senado, ¿a qué se tiene que enfrentar? En la plenaria, el Senado se tiene que enfrentar a, en primer lugar, saber cuál de las ponencias se va a discutir. Si la ponencia de archivo tiene los votos suficientes para tumbar la reforma pensional, pues ya se acaba el debate allí y ahí no hay reforma. O en su defecto, saber si se va a discutir la reforma positiva de la senadora Marta Peralta, que trae consigo el proyecto de reforma pensional del gobierno, o en su defecto se va a discutir la ponencia alternativa de la senadora Norma Hurtado del Partido de la U. Eso es lo que está decidiéndose en la plenaria del Senado en los próximos 2 días. ¿Qué ponencia vamos a discutir? Entonces, ¿cuáles son las diferencias clave entre la ponencia alternativa y la ponencia del gobierno? La ponencia de archivo, evidentemente, pues lo que busca es tumbar la reforma pensional. Y tienen algunos argumentos allí que, en cierta medida, algunos de ellos son importantes y son ciertos. Sin embargo, a mi juicio, como lo he mantenido en los últimos meses, yo no creo que sean argumentos suficientes para poder para archivar la reforma,
sino que son argumentos suficientes para poder proponer cambios estructurales a la reforma. Pero bueno, en todo caso, tenemos la propuesta alternativa y la propuesta de la ponencia positiva de la senadora Peralta. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? Hay varias diferencias, pero quiero saltar tres. A diferencia de la propuesta del gobierno, la propuesta alternativa lo que busca es bajar el umbral de cotizaciones del pilar público de Colpensiones de 3 salarios mínimos a 1,5. Es decir, las cotizaciones que se hagan a ese sistema ya no serán hasta 3 salarios mínimos todos en Colpensiones, sino solamente las cotizaciones proporcionales de hasta 1,5 salarios mínimos irían a Colpensiones y lo demás irían a los fondos privados de pensiones. Esa es como la diferencia sustancial entre las dos ponencias. Y hay otra diferencia que también es muy importante, es que era el pilar semicontributivo en la ponencia alternativa, producto de los ahorros que se crean al bajar el umbral de 3 a 1,5 salarios mínimos en el primer pilar de Colpensiones, se les va a reconocer a las personas del pilar semicontributivo un subsidio un poquito mejor a lo que trae proyectado el proyecto del gobierno. Esos son dos, digamos, cambios o dos lógicas que se enfrentan en esas dos ponencias. Hay otro tipo también de medidas que trae la ponencia alternativa, por ejemplo, que el Fondo de Ahorro Colectivo, que también se crea, propuesto por el proyecto de ley, que intentará, de cierta manera, evitar que el choque demográfico que vamos a vivir en Colombia producto del envejecimiento poblacional sea muy fuerte. Entonces, lo que trae la propuesta del gobierno y que también la trae la propuesta alternativa es crear un fondo de ahorro colectivo para que, capitalizando esos activos, a partir del año 2050 aproximadamente, se empiece a utilizar esas reservas para poder estabilizar el sistema pensional tal como viene. La propuesta alternativa lo que trae es que ese fondo colectivo de ahorro sea administrado no por Colpensiones, como trae la propuesta original, sino por una entidad independiente. Ellos dicen que el Banco de la República. Yo no estoy muy seguro que esa sea la mejor idea, pero digamos, entiendo que la lógica detrás de la senadora Hurtado es decir, bueno, si es el Banco de la República, probablemente vamos a garantizar una cierta independencia y cierto profesionalismo y competencia en la administración de esos recursos, cosa en la cual pues naturalmente yo no me opongo, pero creo que no es la única fórmula posible para este caso en particular. Y ni siquiera sé si eso se tenga viabilidad constitucional, en la medida que la Constitución es muy clara definiendo cuáles son las tareas del Banco de la República en, digamos, en su función de suprema autoridad monetaria del país. Bien, entonces esos son como los tres grandes cambios o las tres lógicas, si se quieren, antagónicas de detalle que tienen la ponencia tanto positiva como la ponencia alternativa y que creo que eso va a ser esencialmente el foco del debate en el Senado de la República. Kevin, en ese contexto, y nos queda un minuto nomás, ¿tú crees que va a ser aceptada finalmente una propuesta de debate o de conciliación? ¿Cómo prevés que va a ser la reacción del Congreso? Yo no lo sé, digamos, vaticinar no es probablemente una de mis habilidades, pero lo que he leído, de acuerdo con las declaraciones de los partidos políticos y de los senadores que en este momento están discutiendo la reforma, pues dicen que, digamos, tenemos como dos grandes bloques. Tenemos el bloque gobierno, que es una coalición de gobierno frágil en todo caso, como lo hemos visto para otras reformas sociales y para otro tipo de proyectos del gobierno, que normalmente van a tratar de debatir la ponencia positiva de la senadora Peralta y que trae, digamos, que trae los elementos del proyecto original. Pero poco a poco también se han ido viendo que algunos senadores independientes, inclusive algunos de la oposición y de partidos independientes o la coalición del gobierno, como el Partido Conservador, algunos senadores del Partido de la U, etcétera, quieren es discutir la ponencia alternativa. Esa, digamos, lo que se va a decidir en los próximos días, esencialmente, cuál va a ser la base de la discusión, si la ponencia del gobierno o la ponencia alternativa. A mi juicio, creo que la base de la discusión va a terminar siendo la ponencia del gobierno. Pero que esa sea la base de la discusión no implica que no se vaya a modificar o no se pueda modificar estructuralmente ese proyecto de ley de acuerdo con el leal saber entender de la plenaria del Senado.
Es decir, por más que por ejemplo, se apruebe la ponencia positiva para discusión, pues eso no implica que no pueda haber propuestas de modificación estructural a esa ponencia, de suerte que se pueda moderar de cierta manera el tamaño del primer pilar contributivo, la generosidad del pilar solidario, la generosidad del pilar semicontributivo. Bueno, en fin, hay muchas otras detalles que este proyecto necesita definir antes de que pase la Cámara de Representantes para la segunda vuelta de los últimos dos debates, que a mi juicio son muy importantes. Por ejemplo, pues obviamente la importancia que tiene la representación de los cotizantes en los fondos privados de pensiones, en su administración y gestión, la forma de desacumular el fondo de ahorro colectivo, las reglas de inversión que van a tener que seguir los fondos o los administradores de fondos de pensiones en su nuevo papel de, eh, de, de complementariedad a la pensión que va a ser garantizada por el primer pilar contributivo de Colpensiones. Es decir, hay un montón de detalles que se tienen que discutir y que, insisto, podría darse ya sea teniendo como base la propuesta del gobierno o la propuesta de la senadora Hurtado o la ponencia alternativa. Pues Kevin Harman, muchas gracias por estar con nosotros en Punto Crítico, muy amable. Gracias, Carlos, un honor para mí y mucha suerte. Los esperamos en una próxima emisión de Punto Crítico. Muchas gracias.